estamos llevando adelante en este momento la presentación de los cierres de los trabajos que tienen que ver con el eje mercado de trabajo, adicciones y adolescencia, con los alumnos del sexto A de la Escuela Superior de Comercio, y hemos trabajado a lo largo del año con una serie de temas que ahora vamos a, sobre los cuales ahora vamos a dialogar. Decía que llevaron adelante a lo largo del año el análisis de la evolución del pensamiento económico, entre las muchas cosas que llevaron adelante. Así que quería pedirles, si por favor en forma ordenada, podríamos comenzar contando qué tramos, qué lapso de tiempo completo y cómo los dividimos. ¿Querés comenzar? Mi grupo, primero me presento, soy Milagros, mi grupo está conformado por Martín Mar, Ariel Costa y yo Respuesto. Nosotros todo esto lo dividimos en 4 etapas. Lo que era de 1750 a 1850, de que era la escuela clásica, después de 1850 a 1929, de que esa era la segunda etapa, de que era la escuela neoclásica, ¿Podrías agregar algo más? Sí, bueno, durante las diferentes etapas estuvimos relacionando, digamos, las diferentes escuelas, como dijo ella, la clásica, la neoclásica, estuvimos incorporando más, pero en sí, digamos, sostenían diferentes supuestos a lo largo de las 4 etapas, que bueno, se fueron cambiando, pero en el principio los supuestos de la etapa clásica se mantuvieron hacia la segunda etapa y después fueron, digamos, como desarrollándose hacia las 2 etapas restantes. ¿Podrías repetir cómo dividimos los tramos? Sí, las etapas de los años. Sí, ¿cómo fueron los tramos de análisis? Sí, la primera etapa fue de 1750 a 1850 en la escuela neoclásica, la segunda fue de 1850 a 1929 la escuela neoclásica, la tercera etapa fue de 1930 a 1989 y la última etapa fue de 1989 hasta la actualidad. Bien, muy bien. Si tuvieras que contarnos el contexto histórico, social, político de la primera etapa, ¿qué nos comentarías que te llamó la atención? Algo que le faltó agregar a ellas y a Sardi, pues yo tengo un grupo con Sardi y con Amparo, es la primera etapa, que era de 1750 a 1850, no mencionaban la primera revolución industrial, donde se sustituye lo que sería la herramienta artesanal o la mano de obra por máquinas más productivas y también la energía animal y humana por la máquina de vapor. Estábamos en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Con también la Revolución Rusa, el pensamiento socialista. Y luego de finalizar estas guerras, podemos ver cómo al finalizar las guerras aumenta mucho la población y las enfermedades son cada vez más controladas y aparecen los medicamentos. Bien. Vos haces un paneo y vamos a dividirlo por secciones. ¿Sí? Vamos a dividirlo de la misma manera que lo fuimos estudiando, en forma paulatina. De las 4 etapas vamos a tomar la primera, que va de 1750 a 1850, y dentro de esa, contanos qué elementos políticos, sociales, culturales de relevancia están presentes. Bien, como dijo él, la primera revolución industrial. También, partiendo por lo económico, es la escuela clásica, que puedo decir los supuestos, Sí. que dice que todos los mercados funcionan como competencia perfecta, incluyendo los sindicatos. Hay 2 tipos de desempleo, el salario flexible a la baja, el mercado se neutraliza solo, el trabajo es homogéneo y que la oferta regula la demanda. ¿Y en términos de desempleo? Está el estructural y el voluntario. Ajá. El estructural es el cual la persona no puede adaptarse al método de trabajo que se está implementado en el momento. Bien. Si tuviéramos que hablar de empleo de los recursos, ¿qué dirías que ocurre en esta etapa? A tu compañero.
recursos en general, los factores productivos. Bueno, los humanos, sí, la gente, la mano de obra de las empresas y los recursos naturales se utilizan, o sea, mediante procesos para llegar a los humanos, o sea, de los recursos naturales a las empresas mediante los humanos. Lo que yo pregunto es si había recursos o factores productivos ociosos o no, para los clásicos. Lo que yo pregunto es si los clásicos entendían que había factores productivos que quedaban ociosos o no. No. ¿Y eso cómo se llama en economía? Sí, pleno empleo. Los clásicos decían que la economía trabajaba a pleno empleo. Es decir, que ningún recurso o factor iba a estar desempleado. En términos culturales, esta etapa se caracterizó por qué tipo de evolución. ¿Cómo qué tipo de evolución? ¿Cómo evolucionó en términos culturales? ¿Qué cosas aparecieron? Bueno, supongo que te referís a las drogas, es una parte que trabajamos mucho y bueno, vemos que, por ejemplo, el consumo de drogas se utilizaba para muchos sacerdotes y lectores lo utilizaban porque decía que se comunicaba con dioses, mucha gente lo utilizaba para disociarse de la realidad, porque como vemos, bueno, las horas de trabajo, las jornadas de trabajo eran muy prolongadas y no solo trabajaban hombres, sino que también niños y mujeres, y los mismos burgueses, dueños de las empresas, le daban la droga a los niños porque sufrían dolores a la hora de trabajar, así podían seguir trabajando. También encontramos con que las condiciones de trabajo eran deplorables, no solo para el hombre, sino que, como te decía, también para Bien. mujeres y chicos. Habló de varias cosas. Primero, concepto de niñez para esta época. Sí. En esta época estaba el concepto de niños donde trabajaban por sus mañas más pequeñas, los hacían trabajar a los niños y las mujeres no trabajaban, eran más de casa. Luego aparece el concepto de familia, donde las mujeres siguen siendo más de casa y los niños ya no trabajan por este concepto de familia. Bien, aguárdame un segundito. Sí, Niño, ¿qué rango de edad? era desde cuando nacía hasta los 21. Claro, Porque después el concepto de niñez es distinto al actual, ¿sí? Entonces, pensemos a ustedes que eran niños y trabajaban. También trabajaban los chiquititos, sus hermanitos y sus primitos. Y las mujeres también ¿Y por qué las mujeres, o mejor dicho, primero los niños y luego las mujeres eran las que se incorporaban al mercado de trabajo más rápidamente? En realidad era primero las niñas, después los niños, porque era que consumían menos recursos. ¿Y el salario cómo se fijaba? La teoría, De la subsistencia. claro, muy bien. Se fijaba en función de la subsistencia. Y esa persona, ¿sí? Esa personita, cuanto más chiquitita era, menos necesitaba. Perfecto, muy bien. Si tenemos que hablar en términos de autores, estimado amigo, ¿qué diría? ¿Cuáles son los autores que forman parte de esta escuela? Los exponentes. David Ricardo. Karl Marx. Ajá. Marx, ¿qué le agrega a la escuela clásica? Primero, ¿es clásico desde el punto de vista económico? Digamos, ¿funda una escuela nueva basada en otros principios o toma los principios de la escuela clásica y los cuestiona? la segunda que me Claro. los clásicos. Toma los principios de la escuela clásica, los toma como verdaderos, como propios y los cuestiona. ¿Cuáles son esos cuestionamientos? Bueno, pensé que hablaba mucho del tema de la teoría de capital. ¿Puede ser? No sé. Sos vos el que tiene que contarnos. Estamos charlando. Bien. Existía, bueno, en la escuela clásica se planteaba un conflicto entre empresario y obrero, en el cual uno no podía crecer sin patearle las piernas al otro. Entonces, bueno, el concepto de la ley de hierro fue, si vos subís un poco el salario, la persona lo va a impactar en su reproductividad. Entonces, va a generar nuevo trabajador.
no trabajador. De esta manera, en esta diferenciación que existía entre, en este conflicto que existía entre empresario y empleado, Marx fundó la base de del socialismo científico, en el cual él planteaba una lucha de clase, una historia basada en la lucha de clase, basada en la dialéctica materialista, que toma para eso el concepto de Hegel. También me gustaría agregar que otro autor clásico, otros dos autores clásicos, Adam Smith y Malthus. Malthus, que en virtud del contexto de Inglaterra, de la revolución industrial, donde las ciudades no estaban capacitadas para llenar, para albergar a tantas personas, se daba una suerte de problemas de salud. La salud era muy mala, de hecho en las fábricas ponían mucho humo, el humo que ellas emitían enfermaban a las personas, enfermedades como la cólera estaban a la luz del día, y podemos encontrar que Malthus, al ver todo esto, dijo: esto es un problema, creo que tengo que dar algunas insinuaciones para poder controlar el nivel poblacional que hay y que las ciudades puedan dar abasto a tanta gente. De ahí derivó también la teoría en donde decía que se puede controlar la natalidad, se puede quitar la población con guerras o usar armas químicas, y de ahí también se puede derivar la teoría malthusiana, que es de los rendimientos decrecientes. Creo que utilizó eso. Después charlaremos sobre la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Existía ocio? ¿Existía el ocio en esta época? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo eran las jornadas de trabajo? Las jornadas de trabajo eran muy extensas. Bien. Entonces los trabajadores no salían de trabajar, no tenían ganas, estaban cansados, Bien. tenían la plata. Claro, no tenía ingreso Claro, y no tenía vida. ¿Sí? ¿Y esto daba felicidad? ¿Preocupación? ¿Qué sentimiento generaba esto de trabajar bajo techo, trabajar adentro de una montaña, tener muchas horas de trabajo y el resto dormir, no poder disfrutar del esfuerzo, cobrar poco, vivir mal? Era como había mucha depresión probablemente, mucha ansiedad, y ahí habíamos abordado el tema de los consumos. Bien, muy bien. Cuando hablamos de consumo, cualquier consumo es problemático. Primero hay que distinguir entre uso, abuso y adicción. O sea, se puede consumir usando la droga que es de forma, o sea, cada tanto, digamos, no es necesario todo el tiempo, donde la droga no controla al individuo. Entonces, eso se podría decir que está en orden. Abuso es cuando ya la droga empieza a dominar al individuo, entonces se empieza a hacer un problema. Y la adicción es cuando ya la droga controla por completo al individuo y la necesita para vivir. Bien. Vos comentaste algo respecto de los empresarios y los obreros y el tema de los consumos problemáticos. ¿Lo podés repetir? Que nada, por ejemplo, había casos en que los obreros, los empresarios le daban a los niños que trabajaban en las empresas drogas para que no sientan los dolores, por así decirlo, que les generaban no trabajo, porque ellos lo mismos necesitaban explotar a estos niños para que laburen. Y nos encontramos que dentro de las drogas que se consumían había opio, vino dentro del alcohol, y otras drogas que... Bien. Que también se usaba mucho el opio para las actividades para los mineros. Para la minería. Sí. La demanda de trabajo era mayor, en la realidad, era mayor o menor a la oferta de trabajo. La primera etapa, la oferta le gana a la demanda, ya que la oferta está compuesta por un sector de la sociedad con un nivel muy bajo desde el punto de vista económico. Por esa razón le gana a la demanda, y porque la demanda es muy selectiva y genera, como decía Lara, el tipo de desempleo estructural. ¿A qué me quiero referir con esto? Que
los empresarios buscaban trabajadores mucho más expertos y capacitados con amplios conocimientos para realizar las tareas. ¿Qué se produce acá? Que los empresarios aumentaban sus salarios a las personas capacitadas y estos tenían mucho más dinero para consumir, entonces consumían más, lo cual genera inflación. ¿Por qué? Porque si vos a un trabajador le aumentás el salario y consume más, lo que se olvidó la empresa es de producir más. ¿Sí? Bien. Bien, aguardame un segundito. Hablaste de salarios, hablamos de la teoría de la subsistencia, pero no hablamos, Juli, del aporte que hace en términos de teoría de salarios Marx, que lo tocaron por acá adelante en cuanto a su fundamentación teórica. ¿Qué aporte le agrega a la teoría de los salarios Marx? ¿Cómo aconseja o cómo supone que se va a fijar el precio del salario? No estoy muy segura de lo que decir, pero... No hay problema. A ver, ¿qué podemos agregar? ¿Quién quiere agregar algo? Puede ser la teoría de la negociación colectiva. Claro, la teoría de la negociación colectiva. O sea, ¿qué es esto de la teoría de la negociación colectiva? Que entre el empleador y el sindicato establecían ¿Entre el empleador solo? no, y organizaciones. De un lado están los sindicatos y del otro lado, ¿quién está? Está el empleador. Los empresarios. ¿Los empresarios cómo? ¿Individuales? No, las empresas en general. Tipo, A ver. Agremiados, era como Agremiados. una de gremios. Claro, gremios de empresas y gremios de trabajadores se ponen de acuerdo para fijar un valor de lo que vos vas a cobrar. O sea que vos quedás afuera, están hablando de vos y de tu trabajo dos organizaciones gremiales, ¿sí? Y sobre eso se fija el salario, ¿sí? Ya hemos hablado de que esta teoría tiene una desventaja que es que homogeneiza a todos y a todas, cuando en realidad la fuerza de trabajo de cada uno de ustedes es distinta, ¿sí? La formación que ustedes tienen cada uno es distinta. Más allá de que puedan tener edades similares, cuerpos similares, vidas similares, la intelectualidad ya lo diferencia. La mercancía en este mercado es heterogénea. Bien, tuvieron la oportunidad de transitar la segunda etapa, 1850-1930. ¿Qué transformaciones se dan con respecto a la etapa anterior? Porque ustedes a la anterior la llamaban escuela clásica y a esta la llaman neoclásica. Bien. ¿Qué querías decir? No, quería decir algunos acontecimientos históricos de la etapa anterior que no se dijeron. Bueno, ahora en un ratito volvemos a la etapa anterior. Decir los acontecimientos históricos de esta etapa, si tenés ganas. 1850 a 1930, bueno, tenemos primero la Primera Guerra Mundial, de hecho que, bueno, desembocó en la creación de la morfina para poder quitar el dolor que existía en los campos de batalla. Además, allá en las guerras mundiales, por el sistema que utilizaban de guerra, general, el conflicto fugaz que utilizaba Hitler en la segunda, era a partir de trincheras. En esas trincheras la droga, el tabaco, era lo que más se utilizaba para poder escapar de esa realidad de trinchera en donde estabas constantemente amenazado de que por ahí el enemigo iba a avanzar en la noche, razón por la cual los soldados no dormían. Después de la Primera Guerra Mundial, bueno, tenemos acontecimiento histórico, la crisis del 29, y antes la Segunda Revolución Industrial, que ocurre en 1880. Bien. Donde las empresas que antes surgían, como las textiles y de hilos y de metales, empiezan a mejorar y los humanos que trabajaban ahí también empiezan a ser reemplazados con mayor facilidad y también necesitan mayor capacitación y educación para poder trabajar en estas empresas. Bien. La etapa anterior es la de la mecanización. Y el trabajo del hombre es complementado con el trabajo de la máquina. ¿Qué cambia respecto a la mecanización y a la
complementación. A ver. A esta etapa se la conoce como la etapa de la automatización, me parece. Sí. Y bueno, nada, vos podés plantear ideas como por ejemplo el Fordismo, el Taylorismo, que plantean mayor eficiencia y podemos partir de la idea de la cadena de montaje. ¿Y cómo es el vínculo? Ahora vamos a hablar de la cadena de montaje. ¿Cómo es el vínculo con la máquina, entre el trabajador y la máquina? Antes en realidad el trabajador acompañaba a la máquina no lograba superar lo que hacía el trabajador, por lo tanto se mantenía el empleo y hoy en día, perdón, en esa época, mejor dicho, la máquina empieza a sustituir al trabajador ya que cumple una función de la manera más eficiente y mucho más barata porque es una máquina. Volviendo al tema de la eficiencia que vos planteabas recién, ¿qué querés agregar? No, una cosa más que quería agregar era de que los empleados, al ver de que las máquinas los estaban sustituyendo, entonces ofrecían su trabajo, su mano de obra, a menor salario, con mayores horas para, mejor dicho, por el miedo a que los terminen despidiendo para que los sustituyan. Bien. Esto de las jornadas extensísimas, de la falta de ocio y de cierto sentimiento de angustia, depresión, frustración, como plantearon recién, ¿se mantiene a lo largo de toda la etapa o se produce algún cambio en esta etapa? Sí, nosotros habíamos hablado de duración de la jornada laboral en la etapa anterior, de descanso, de ocio y de lo que la falta de ocio generaba. Lo comentó tu compañera hace un rato. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿eso se mantiene intacto en esta etapa? Empieza a haber más ocio, eso también tiene que ver con el hecho de Ford, que puede ser que permitía o explicaba que se necesitaba mayor tiempo de ocio para que la gente pudiera gastar su salario en bienes y que deje de haber exceso. Y para eso había que reducir ¿qué? ¿El descanso? No, las horas de descanso. Claro, había que reducir la jornada de trabajo. O sea, había que achicar la jornada de trabajo sin bajar ¿qué? El salario. ¿Qué se le iba a pedir? Que hiciera lo mismo, pero en menos tiempo. En definitiva, ¿eso qué es? Eficiencia. ¿Sí? Entonces, este mandato de trabajar menos para que tengas socios, pero a mí me producís la misma cantidad que si trabajaras 4 horas más. Si lo lográs, vas a tener ocio. Si no lo lográs, no lo vas a tener. Dos teorías del salario se agregan en esta etapa. ¿Quién se acuerda? El fondo de salario y la productividad marginal. Bien, el fondo del salario que decía que ¿qué? ¿Cómo se pagaba? Era por cantidad de personas que trabajaban. O sea, cuanto más trabajadores había, menor era el salario. Claro, se ponía una masa de dinero que se dividía entre el número de integrantes. A mayor número de integrantes, más bajo el salario. O sea que no había un salario que fuera progresivo, ¿sí? O unas masas de dinero que se fuera agrandando. La masa era una sola. Si se agrandaba la cantidad de trabajadores, el salario bajaba. Ahora, alguien pensó, bueno, pero eso sería para todos los trabajadores que trabajan igual. Los que tienen otro idioma, los que hacen horas extras, los que tienen una formación académica superior y producen más, ¿tendrán que cobrar lo mismo que los otros? No. Y la teoría que vos planteaste, la última, es la de la productividad marginal. ¿Se aplicaría esa teoría de la productividad marginal a esos casos en donde la mano de obra es diferenciada respecto al resto? No. A personas distintas que producen distintos. Claro. Debería tener un salario más alto. Claro, bueno, ¿y cómo lo logras? Agregándole al salario básico todo esto: idioma, título, horas extras, etcétera, etcétera. ¿Eso existe en la actualidad? ¿Qué otra teoría de las 4 que nombramos se aplica en la actualidad? La teoría de la negociación colectiva. Estamos hablando de paritarias, de que se va a abrir a paritarias o se va a abrir las paritarias. Justamente el tema paritario es el tema de negociación colectiva. Bien,
Cuando ustedes analizaron la tercera etapa, esta segunda etapa termina en una gran crisis, porque ¿cuál fue el error de los neoclásicos? Acá. Sí. ¿Cuál fue el error de los neoclásicos? Yo creo, lo voy a decir, pero no sé si está bien, Si está mal, no es que creían que la oferta regulaba, el exceso, creo, a la demanda por tema de preferencias y gustos, y era al revés, la demanda regulaba y fijaba la oferta. Bien. Y quería agregar algo, que en esta tercera etapa, ahora, antes la oferta exigía más que la demanda, pero ahora la demanda exige más que la oferta, pero hay un tema de capacitación. La educación no llega, se dice que las personas no están a la altura de la demanda porque la educación no puede brindarle esas capacitaciones. Perfecto. La pregunta que querías agregar, perdón. Yo quería agregar lo de la regla keynesiana. Que Ahora, okay. aguarda un cachito. El gran error fue pensar que la oferta fijaba la demanda. En realidad, la demanda fija la oferta. Y la demanda, para poder demandar, ¿qué necesita? Salario. ¿Y cuál fue el otro gran error que cometió la escuela neoclásica que lo trajo de la escuela clásica? Que los salarios son flexibles a la baja, o sea que si al empresario le iba mal, bajaba el sueldo todo lo que quería. Pero además, ¿qué respecto al uso de los factores? Que recién lo dijimos, la escuela clásica suponía que los factores estaban todos en pleno empleo. La escuela neoclásica supone lo mismo. Y la pregunta es, ¿esto en la realidad es así? No. ¿Cuál es el factor que no estaba a pleno empleo? El que estamos analizando justamente. El factor humano. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que hay un desempleo que va más allá de lo que se suponía que eran los dos tipos de desempleo, ¿verdad? Ustedes hablaron de voluntario y de estructural. En realidad, ¿qué hay? Un tercer desempleo. Después vamos a ver quién lo analiza y en qué consiste. Pero hay un tercer desempleo y ese es el otro error de la escuela neoclásica. Todo eso va a llevar a la acumulación de ¿qué? No hay gente que compra porque no tiene ingreso, hay gente que apuesta a la eficiencia en la producción creyendo que lo va a colocar sus productos y ¿qué ocurre? La acumulación de stock. ¿Y esa acumulación de stock qué generan las empresas? Bien, ¿por qué? ¿Cuándo quebrás? Cuando no vendés, porque ¿qué tenés? ¿Cómo? Sí, y ya lo produjiste. Y tenés los costos y no tenés el ingreso, o sea que tenés... Estás en una escuela de comercio, ¿qué tenés? No. Pérdida. Y esas pérdidas, si lo trasladamos a los estados contables y luego a la distribución de utilidades, o no, en las empresas, hacia los accionistas, ¿qué pasa con los accionistas? Exactamente. Si a mí, yo voy a ser dueño de una empresa que sin quebrar da pérdida y no me distribuye el resultado, yo voy a vender las acciones. Y las voy a vender yo y las van a vender los chicos. ¿Sí? Y si todos vamos a vender algo en el mismo momento, ¿qué pasa con el precio? Repítemelo. Repito, si yo no quiero quedarme con la acción, los chicos tampoco, y vamos todos juntos en el mismo momento a vender algo, todos juntos, ¿qué pasa con el precio? ¿Y el precio no va a bajar? ¿Me lo estás preguntando o me lo estás respondiendo? No, respondiendo. ¿Qué me estás respondiendo? Que va a bajar. Que va a bajar, perfecto. Muy bien, entonces desciende el precio. Y si eso ocurre para todas las empresas, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Si eso ocurre para todas las empresas que desciende el precio? Todos los precios de todas las acciones descienden a la vez. Todas las personas se quieren deshacer de dinero o pierden... Eso ya ocurrió, por eso es que bajó. ¿Qué pasa con el intermediario en donde se realizan las operaciones? Quiebra, claro. Se produce
el quiebre de las operaciones de la bolsa. Eso es lo que ustedes ven en la crisis de Wall Street de 1929. Hubo dos apariciones importantes en esta etapa en términos, o dos sustancias, si se quiere, ¿sí?, que asumieron un rol preponderante. Antes era el opio, ¿sí? Ahora, ¿qué va a ser? Algo nombraste. La morfina para los campos de guerra. La heroína. No, la heroína es posterior. Era la marihuana. Comienza tenuemente la marihuana cuando se empieza a expandir lo que es la preguerra, el tabaco. Para como el medicamento convencional para tomarlo. Claro, Sí, no, la penicilina no se transforma en un problema porque nadie se clava una ampollita de penicilina. Sí, sí. Se vieron avances farmacéuticos y empezaron a sustituir esas sustancias por síntesis o pastillas, como por ejemplo el LSD o el... Claro. Uno de los elementos que llama la atención en esta etapa es el desarrollo de la industria farmacéutica. Y esa industria farmacéutica se puso al servicio del enfermo o del potencial enfermo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Desarrolla sustancias que algunas personas no la utilizan con el fin que ha sido creada. Y otras son creadas precisamente para sacarlo de ¿qué? Nuevamente, porque ahora ustedes se dieron cuenta que hay un tercer desempleo, que no está solamente desempleado el que no quiere trabajar o el que no sabe hacer las cosas. De la crisis de la salud mental, que cada vez te haces más problema por cosas más pequeñas. Exactamente. Y recurrís a eso. Claro, recurrís a un salvavidas, ¿sí?, que puede ser de distinta índole, entre ellos el consumo. El consumo puede ser de fármacos, puede ser de sustancias conocidas como drogas, pero en realidad nosotros no hablamos de drogas, hablamos de sustancias en general, ¿no? Puede ser alcohol, puede ser morfina, pero también puede ser la comida o con el desarrollo tecnológico O el juego. o el juego. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, muy bien. Bueno, vamos a la siguiente etapa, rapidito, dos interpretaciones de la crisis de 1929. ¿Por qué se produjo la crisis? Dijeron unos, se produjo por esto, y otros dijeron, se produjo por esto otro. A ver. Dale, contame. Bien. ¿La compañera? Sí. ¿Por qué se generaron crisis individuales? Sí. Hay dos interpretaciones. Yo creo que seguro, no me acuerdo, te digo la verdad, A no me ver. acuerdo quién lo dijo. No importa. Pero era de que supuestamente era por lo que sobraba en stock lo tenía que comprar supuestamente el Estado. Sí, muy bien. ¿Eso quién lo dijo? Keynes. Keynes. Keynes decía que era un problema de demanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué había que hacer? Liquidar esa demanda para que se volviese a iniciar el proceso productivo. De esa manera, ¿sí?, la economía no volvería a entrar en crisis. Mantendría el ritmo. ¿Sí? Decía que siempre tenía que estar el Estado comprando lo que sobraba. No, decía que ¿qué? Claro, decía que solamente en un momento de crisis. ¿Sí? Entonces, recuerden que esto es temporal. El Estado entra, consume, agota y se va. No se queda a vivir adentro del mercado. Es cuando el Estado pasa de liberal a benefactor. Sí. Y decían, claro, que el Estado, la intervención tenía que ser temporal porque si era todo el tiempo ya iba a pasar a afectar Claro. la economía. Claro. También hizo otro análisis Keynes en términos de lo que la gente pensó y por qué vendió las acciones. ¿Se acuerdan? No, yo quería agregar que otra de las cuestiones que Keynes estaba en contra de la escuela neoclásica es que decía que el mercado se autorregula. Por eso defendía la intervención del Estado. Claro, que se autorregula significa que no intervienen nada más que los oferentes y demandantes naturales. Pero ¿se acuerdan que decía, la gente comparó
lo que ganaba dónde con lo que le pagarían dónde, si cambia de lugar la plata. Claro, lo que le pagaban en la empresa, que no le pagaban nada, lo dijimos recién, y lo que le pagaban en un plazo fijo, el 1%. ¿Qué hizo? Vendió todas las acciones, se quedó con la plata y puso el dinero ¿a dónde? En el banco a plazo fijo. Sobre la base de esto, posteriormente aparece una segunda interpretación de la crisis, que es la de los monetaristas. ¿Los monetaristas qué dicen? Que la crisis era un problema monetario, ¿no? Claro, ¿qué es lo que faltó? No faltó demanda, faltó dinero. Si se hubiese inyectado dinero y eso le hubiese llegado a la gente, se hubiesen consumido todos los bienes y la crisis no se hubiese producido. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen los monetaristas? Que cuando hay una crisis de demanda, ¿qué hay que hacer? Inyectar dinero. Y cuando se da al revés, cuando hay una crisis de oferta, hay que quitar dinero. Y de esa manera se regula perfectamente el mercado. ¿Qué modificaciones desde el punto de vista social en la estructura familiar que ya se habían observado en la etapa anterior? Porque nos olvidamos que apareció dentro de la etapa no clásica, que es ciencia de la cual se sirve mucho la economía, una ciencia nueva, la psicología. La psicología empieza a ver cómo el individuo, y valga la redundancia, de manera individual, actúa, ¿sí? Pero también plantea etapas vitales distintas en el individuo a las que conocíamos. ¿Qué aparece? Aparece la adolescencia. Muy bien. Bueno, estamos ya en el tercer tramo. En ese tercer tramo hay hechos muy relevantes. Uno cada uno. Empezamos desde acá. ¿De la adolescencia? No. Cualquier hecho relevante de la etapa 1930-1989. Cualquier hecho relevante. Bueno, nada, que está, digamos, como esta especie de contradicción entre, digamos, los keynesianos y los monetaristas. Otra. ¿La explico? No. Segunda. Otra. Nombrás y él pasa a otra y así sucesivamente. Segunda Guerra Mundial. La incorporación de China al mercado mundial. La incorporación de China al mercado mundial. El mayo francés. El mayo francés. La Guerra Fría. La Guerra Fría. Paso. Hiroshima y Nagasaki. Bien, la Segunda Guerra. Estamos en la tercera etapa, Sí. la crisis del petróleo. La crisis del petróleo. El aniquilamiento sistemático de los nazis hacia los judíos. Bien. La caída del muro de Berlín. Bien. La aparición de la penicilina. La aparición de la penicilina. Otra. No importa, paso y volvemos. Católica, sí. Lo que quieras, cultural, lo que quieras. Yo quiero decir, no sé si está bien, la forma de trabajo. A ver, Lo digo, bueno, dale. de parte del hombre se ve como... ¿Hombre como sujeto u hombre como género? No, hombre como género. Ah, bien. Se ve como con los avances tecnológicos que son cada vez mayor, se ve como ahora es mucho más difícil competir contra las máquinas, y también de parte del trabajo de mujeres como género y niños. Los niños no trabajan más, pero aparece algo muy importante que es el trabajo de las mujeres, ¿sí? Pero con tres limitaciones que son diferencia de remuneración por género. Esto quiere decir que los hombres al hacer lo mismo ganan mucho más. Techo de cristal, que quiere decir que las mujeres llegan hasta un cierto nivel de orden jerárquico, que las mujeres nunca pueden ser jefe porque jefe es el hombre. Y por último, la teoría de pie pegado al piso, que es que las mujeres no pueden capacitarse o especializarse o tener un cierto conocimiento igual que los hombres porque deben cuidar a sus hijos. Y eso me pareció algo importante. Bien. Otra característica que puedas nombrar Sí, no me acuerdo si es en esta o en la siguiente, el poder de los árabes con respecto a dólares. en esta. Otra. Bien. ¿Alguien quiere agregar alguna más como bonus track? Bueno, dentro de lo que es la Guerra Fría aparece todo lo que es la globalización, me parece a mí, es una de las consecuencias. Ahora vamos a hablar de la globalización en un ratito. Que la publicidad va a encontrar más circuito con la televisión, y gracias a la Guerra Fría hacía mucho el abuso
México, el otro lado Estados Unidos, alguna guerra publicitaria, películas. Bien, otra. Eso de la Unión Soviética que cae después de la caída del muro de Berlín, porque fue el capitalismo, porque el sistema de planificación central agotaba los recursos y colapsaba. Bien, otra. Por acá, ¿alguien tiene alguna más? ¿Cómo se mejoraron las armas durante la Guerra Fría? Bien, otra. Vamos que estamos en liquidaciones, es para sumar esta, La espacial también que se dio a la raíz de Bien, muy bien. Lo estamos volviendo loco allá. Ya no sabe qué mostrar. Mi vida. Bueno, perdón, pero era para levantar un poco el ánimo porque están así como muy apichonados todavía. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra? El uso de la energía nuclear como una... Bien. Sí. La resolución 1514 de la ONU, donde decía de la autodeterminación de los pueblos en virtud del colonialismo. Bien, perfecto. Sí. Directamente el nacimiento El nacimiento de Naciones Unidas, muy bien. La aparición del FMI. Dale. La iniciación del movimiento hippie, la ley seca de Estados Unidos y también el prohibicionismo que hizo Estados Unidos, que después se reflejó a lo largo de todo el mundo. Bien. Y en términos de consumos problemáticos, ¿cómo evoluciona? Levanten la mano. A ver. En virtud del mayo francés, donde se dice, un autor le dicen que ahí nació el postmodernismo, ahí nace la ética utilitarista de la vida, no, aplicada a la vida del placer. Intentar vivir el placer, el hoy en día, sin sentido de la vida. Esto en virtud de, bueno, según dicen otros autores, que no existía un futuro previsible. Entonces, dado que no existe un futuro, no existe un gran fin, digamos, esto queda igual en la etapa anterior, en la creación de las naciones, con Napoleón, el nacionalismo. Al perder grandes fines, el individuo se queda en el terreno, entonces dice, bueno, como no hay Dios, las ciencias al final destruyeron al mundo, la bomba de Hiroshima, Nagasaki, lo de los judíos que los exterminaban. Como no hay ningún futuro, no hay Dios ni nada de eso, ni la ciencia me da algo, entonces voy a someterme a los placeres más carnales que hay. Entonces ahí se genera el terreno apropiado para la generación de adicciones, consumos problemáticos, y bueno, y ahí también se puede generar esta necesidad de desviarse de la realidad. Bien. Y en términos de elementos o de sustancias, ¿qué evolución ustedes observan? Yo quería decir que el tema del consumo problemático cada vez empieza a dar en edades más tempranas. Los adolescentes empiezan a consumir. ¿Eso significaría que la frustración en el individuo aparece cada vez más tempranamente? Bien, muy bien. Sí. La segunda etapa se atrasa, o sea, la primera etapa en realidad empieza cuando el hombre entra, se inserta en el mercado de trabajo por la presión y la frustración que les generaba la gente. Vivían solo para trabajar. Y en la segunda etapa se ve un atraso en el consumo por la maduración que empiezan a tener las personas y por también el ocio que empiezan a tener. Bien. ¿Querés decir que disminuye en cierta manera con la aparición de tener un tiempo para mí, disminuye la frustración de no tenerlo, por decirlo de alguna manera? Bien, la pregunta que nos hacemos, ¿aparecen nuevas sustancias? ¿Aparecen nuevos elementos detrás de los cuales el individuo o los cuales utiliza para alienarse, irse de esa realidad? Se profundiza más, bueno, también está muy normalizado el consumo del tabaco. Bien. Y se profundiza más el consumo de fármacos sin recetar. Bien. Y aparecen no como fármacos, sino ya como sustancias para consumo antifrustración, no como medicamento, aparecen ¿qué? La droga de diseño. Las drogas de diseño o sintéticas, ¿sí? Que son las que tenemos en la actualidad. ¿Cómo ha cambiado el mercado de trabajo en esta etapa pre y post pandemia? Estamos hablando ya de 1989 hasta la actualidad. ¿Se digitalizan los procesos productivos? ¿Todos? No, algunos. ¿Eso qué obliga en ustedes? A especializarse, a tener una formación digital que antes no era necesaria, ¿sí? Que ahora la competencia no es local o por país, sino global, ya que la mayoría de los... ¿Qué es lo que vos tocabas hace un ratito? ¿Quién habló de la globalización? Y le dije, aguárdeme un segundito que ahora hablamos de la globalización. ¿Qué?
¿Qué querían decir de la globalización? Decirlo ahora. No, lo que él decía es como que todo está relacionado, ¿no? Por ejemplo, él mencionaba la publicidad. Bueno, dentro de la globalización, la publicidad aporta mucho a eso, a que se globalicen las cosas. Es mucho más fácil la comunicación entre las personas. Bueno, hoy en día, para llevar la actualidad, tenés muchos trabajos que son desde tu casa. Claro, gracias a quién. A la tecnología. A la tecnología, muy bien. Entonces tenés home office y por eso mismo también la competencia es global, porque hoy en día hay muchos trabajos que son a empresas extranjeras y vos trabajás desde tu casa. Ponés el ingeniero en sistema, la mayoría es home office a empresas extranjeras. Sí, o también la otra, que venga la empresa extranjera y te contrate. Antes vos trabajabas para la empresa nacional, ¿sí? Que se instale en el país. O que vos vayas a trabajar a la empresa que está en otro país. Las comunicaciones, la globalización ha hecho que el pequeño mercado se transforme en un gran mercado. Y ahora ustedes tienen 7.000 millones de personas en el mundo que compiten con ustedes. Por eso tienen que tratar de alguna manera de diferenciarse del resto, ¿sí? Que es lo que están haciendo ustedes en esta etapa. Formarse ¿para qué? Para lograr espacios de empleo que verdaderamente no estén ocupados, ¿sí? Por eso hay que elegir carreras que no sean las que están saturadas, porque después voy al mercado de trabajo y me encuentro desempleado. La otra es, si tomo una carrera tradicional, me especializo cuando termino en algo que no sea tradicional. De esa manera voy a lograr insertarme en ese nicho que hoy está y que va a ir mutando, van a ir mutando estos nichos. O sea, espacios donde ustedes pueden encontrar para trabajar. ¿Qué querías decir? No, que justamente ahí viene lo que vos decís. Por ejemplo, no se buscan trabajos como cómo fue evolucionando el trabajo, por así decirlo, porque hoy en día la máquina es muy técnica, cumple funciones que reemplazaron al ser humano. Entonces hoy en día por ahí lo que se necesita son muchos trabajos, tanto de administración, trabajos que no puede hacer una máquina, o específicamente muy técnicos. Por eso hoy en día, bueno, como te digo, la capacitación que requiere hoy en día la demanda de trabajo es muy alta y por eso la competencia o hay mucha gente desempleada que no puede llegar a esa. Me voy al análisis. Ustedes tuvieron dos visiones del fenómeno de los consumos problemáticos. Uno, sociológico. Dos, biológico-médico. En el primero, en el de la licenciada Toussaint, ¿qué aspectos relevantes ustedes encontraron? Bien. Sociológico puedo decir que como que ella decía que las juntas, por ahí a veces... ¿Qué son las juntas? O sea, por ejemplo, tus amigos... tu entorno. Claro, tu entorno. Claro, la juntada sería. Puede llegar a influenciar más que nada a los adolescentes, pero no es, no es que toda la culpa al entorno que tengas. O sea, va más que nada con la personalidad de la persona. Pero muchas veces en la etapa de la adolescencia son influenciados por el entorno. Bien. ¿Cuál era el triángulo que planteaban los dos? ¿Quiénes estaban en ese triángulo? Hay tres interacciones en el uso de sustancias, que es el individuo, la sustancia y la sociedad. Y todos están atravesados por el tiempo y también por ahí por los prejuicios que se le tiene a las sustancias. Bien. Y esto de que algo sea malo o bueno, ¿lo define la ciencia? ¿Lo define el individuo o lo define la cultura? Para mí es una mezcla entre todo, pero sí se ve influenciado mucho por la cultura. Es decir, no sé, si yo tengo de familia, me dicen eso está mal, y mi vecino me dice esto está mal, como que yo al final voy a terminar pensando que eso está mal. Pero también se ve acompañado un poco por la ciencia, porque si yo veo que eso realmente me va a afectar, si yo lo consumo, es como un mix, digamos, de todo. Y que sea bueno o malo, ¿también es una construcción cultural? Sí, porque en definitiva la sustancia no hace nada, es una sustancia separada, lo que vos jugás es el efecto que haces con uno mismo. Claro. Culturalmente, por ejemplo, no sé, el alcohol o el tabaco tiene mucha más influencia sobre la sociedad que cualquier otro tipo de droga.
Exactamente. En esto de no fumar adentro de lugares cerrados, por ejemplo, restaurantes, oficinas, bancos, etc., es un cambio cultural reciente. Antes la gente, el otro día cuando fuimos a ver 1985, ¿ustedes vieron lo que era eso? Sí. Claro, bueno, hoy eso no ocurre y es un cambio cultural, ¿verdad? Hoy el uso de la cocaína, etcétera, etcétera, es considerado por algunas sociedades como un consumo problemático. Si vamos a Bolivia o a Perú, el consumo de cocaína es como para nosotros tomar mate, ¿sí? Podemos decir entonces que es una construcción cultural. Les pido por favor, y a manera de cierre de esta primera etapa, que cada uno diga algo de lo que vio en el video del doctor Gamín que le llamó la atención. Empezamos por acá. Cortito, porque ya estamos superados en plazo. Si no te acordás, decí paso y dale. Las explicaciones farmacológicas, cuando clasifican a la marihuana y a los estimulantes, los que depresores, lo que se llamaban, y los otros que son alucinógenos. Bien. En cualquier consumo no hay problema en la diferenciación entre uso, consumo y adicción. Bien. Los efectos que tienen las sustancias. ¿Querés nombrar uno? Bueno, por ejemplo, el alcohol, digamos, en el hígado, ¿no? Y bueno, bien. Bien. El tema de la vinculación. Mezclar algunas bebidas alcohólicas con gaseosas que nosotros creemos que no hacen nada. Bien. El tema de eliminar con la social con el tema de los estereotipos. Estereotipos. Yo iba a decir la reproducción del uso, abuso y la adicción. Eso ya lo dijeron. Allá. Me llamó la atención una parte que dice que la gente va a pedir a los hospitales medicamentos y menciona la aparición de un nuevo elemento. ¿De un nuevo elemento? No importa. ¿Cómo el gran consumo de alcohol daña más a los adolescentes que no tienen el sistema nervioso completamente desarrollado? Sí, la mayoría de las internaciones en el hospital son debidas, o sea, de urgencias son debidas al alcohol. Bueno, espero que este reencontrarse con estos temas sea el inicio y no el fin, ¿sí? Para que ustedes puedan seguir profundizando como ciudadanos estos temas que me parece que tienen que ver con también formar parte de una sociedad. Debo decirles que ha sido muy lindo compartir este momento con ustedes y que se nota que cada uno ha puesto libremente lo mejor. Así que esto va para ustedes. Y otro aplauso para los que grabaron. El sexto A de la Escuela Superior de Comercio, socializando las investigaciones y elaboraciones que han llevado adelante en el marco de este trabajo práctico que trata sobre la evolución de las ideas económicas, el mercado de trabajo, el fenómeno de las adicciones y el periodo de la adolescencia. Tuvieron oportunidad de transitar la evolución de las ideas y la evolución de los fenómenos. Este tránsito fue expuesto a través de un panel y hoy estamos acá para compartir con ustedes la socialización del análisis que han hecho sobre la influencia que los medios de comunicación, los videos, las publicidades, las campañas gubernamentales tienen sobre las decisiones de los individuos. Así que les vamos a pedir que a medida que vayan hablando, se vayan autopresentando y que cuando muestren los videos que ustedes hayan, el material que ustedes hayan seleccionado, dejen para el último el que quieren analizar. ¿Sí? Bueno, tuvieron la oportunidad de trabajar sobre 2 publicidades y un video que se les proveyó en el trabajo práctico.
tabaco, el alcohol y las sustancias en pastillas. Después el otro video Skywalker. Me llamo Valentino Naraya. Bueno, la Skywalker de forma sucinta muestra, primero un afroamericano entrando en una fiesta en una situación de poder, que se muestra a él poderoso, ¿no? Alguien que impone con su presencia, y eso al final puede trasladarse a una situación décimo afroamericano, una persona que generalmente se asocia a una etnia que fue menospreciada históricamente. Entonces acá podemos decir una situación de asimetría. Entonces relacionamos esta situación de asimetría como este afroamericano en la sociedad estadounidense, donde es obviamente diferenciado y excluido, como el afroamericano obtiene poder por medio del vodka. Entonces esto se puede relacionar con, nosotros nos proyectamos con el afroamericano, nosotros nos sentimos invalidados socialmente, entonces tomando ese vodka vamos a ser validados. Bien, ¿cuál es el que eligieron de estos tres? El de Brahma. ¿Por qué? Bueno, lo elegimos porque nos pareció interesante la frase que pone al final, que dice que prendas tu mente. Esto viene de antes porque hay un grupo de mujeres y un grupo de hombres tomando alcohol, y en un momento de la conversación de las mujeres, los hombres le hacen burlas a estas y empiezan a decir, y empiezan a gritar entre todos, que se hallan las mujeres. Luego de esto, las mujeres gritan lo mismo, pero diciendo que se hallan los hombres. Entonces los hombres se van. Esto porque esto era todo un plan de los hombres, porque querían irse para divertirse entre ellos y dejar a las mujeres solas. Luego de esto, las mujeres se dan cuenta y entonces caen en lo que hicieron los hombres. Y al final del video dice, prende tu mente, haciendo alusión que si vas a tomar cerveza o si vas a tomar rama, vas a pensar mucho mejor que si no lo haces, o vas a ser mucho más astuto. También de ese video es muy contrastante, además es una publicidad antigua, puedo observar. Es una publicidad muy antigua, dice prende tu mente. Muy contrastante con lo que hace el alcohol, que es una sustancia depresora, sensible estimulante, que crea euforia, después depresora, que ataca el sistema nervioso, después ralentiza, los tiempos, la atracción. Entonces es un poco paradójico y gracioso, ¿no? Cómico, como puede decir prende tu mente, al final la ralentiza. Bien, perfecto. En cuanto a las diferencias y los estudios entre los tres videos, se puede ver que en los tres videos muestran que las sustancias del alcohol o tabaco o otro tipo de sustancias generan una felicidad en el hombre o un estado de bienestar. En cambio, en las diferencias se puede notar el lugar donde se ve el video de Sky, se ve en una fiesta o en un lugar con música, y en cambio en el video de Drama y Adriana se puede ver que la sustancia se consume en un lugar cerrado o en una casa. También en las similitudes se puede encontrar la disociación de la realidad. En la publicidad de Sky se muestra cómo cuando empieza a llover, digamos, una forma de relacionarse con un entorno físico dado, se va el edificio hacia arriba cuando aplauden, con el de fondo la botella de vodka. Se puede acá mostrar cómo se disocia de la realidad en el sentido de estamos superior a las condiciones naturales climáticas. En el video de Rihanna se pone para una escape de la felicidad en torno a una realidad cada vez más decadente. Que bueno, al final termina por terminar, ¿no? La mujer cayéndose. Y bueno, en el video de Brahma se encuentra como los hombres, una disociación de la realidad en el sentido de ellos se disocian de las parejas que tienen, porque al final dicen Nachito, una gran chica, cómo ellos aprovechan esa situación. Bien, tuvieron la oportunidad de analizar mensajes de los medios masivos y estatales. De los tres que se les proveyeron, ¿cuál es el que más les impactó, más les llamó la atención? Video de Telenoche, la parte 2. Sí. Más que nada esta nos llamó la atención porque muestra una perspectiva del otro lado, de la familia y cómo ellos pasaron esa situación de que los chicos eran adictos
y cómo la trataron y si la escuela le dio o no ayuda. Estos padres pensaban que era algo normal en todos y como que lo dejaban pasar suponiendo que sus hijos eran como más adultos o más maduros para superarlo. Y ahí se puede ver realmente que no eran tan maduros para pasar. También se puede encontrar la misma diferencia, la misma división que existe entre padres y adolescentes, donde en el primer video, por ejemplo, decía, yo por mi orgullo no le pedí ayuda a mis padres. También explica la jarra loca que te generaba dolor de panza y que al final la tomaba para estar mal. Y también existe acá la situación de la necesidad social de aceptación, y por eso te vas a las sustancias como el alcohol, para pertenecer a un grupo. Bueno, bien relacionado con el video de los dos expertos que vimos en la etapa pasada. Bien. Sí, además también se encuentran las consecuencias que tienen los chicos o las chicas que toman alcohol. Y por ejemplo, Belén, que es una de las afectadas, dice que en una noche estuvo con 3 chicos y que fue abusada por ellos. Y que debido a la sustancia del alcohol todo esto sucedió. Claro. Bien, cuando uno pierde la noción de la realidad. Ustedes investigaron también sobre esta influencia, sobre estas pulsiones que generan los medios masivos. Así que entonces le vamos a pedir que por favor nos muestren cuáles ustedes seleccionaron y dejen para lo último aquellas sobre las que nos van a hablar. Bueno, nosotros elegimos la policía de drama, una policía de drama donde se cuentan anécdotas de diferentes personas. Donde se cuentan anécdotas de diferentes personas que sucedieron debido al alcohol. Y estos se cuentan en una mesa redonda donde todos están charlando y riéndose, y entonces de la nada llega otro tipo con una sandía y en el que cuenta que dice que no saben lo que me pasó, como que tuvo otra anécdota como las que tuvieron ellos debido al alcohol. Bueno, eso se puede ver acá, pero bueno, y ahí sí. Después elegimos una policía de Quilmes que se puede ver donde hay 2 grupos, un grupo de mujeres y un grupo de hombres que están a punto de pelear. En un grupo, los hombres, un hombre está alentando a los otros, diciéndole todas las cosas que le hacen las mujeres, como que no le dejan salir y más cosas, y en el otro está haciendo lo mismo, pero una mujer. Y en el momento de la confrontación aparece la cerveza Quilmes como un medio intermediario para solucionar estos problemas. También se puede ver que al tomar la cerveza se alían entre los dos y resultan las relaciones mejor. ¿Todos me escucharon nuestra publicidad? Sí. Yo creo que no. Yo sí. No la elegí. Poner de audio. ¿Y la pongo de Esta cero parte o...? que... Está buena, qué sé yo. Poner ese.
Vamos a pedir en el próximo soluciones el tema de que... Sí, no sé qué pasó. Bien, te digo porque el próximo el de ustedes es un periodo especial, pues está graciosa está muy buena el guión, ¿no? El guión está inteligente. Bueno, por la duda, era de Quilmes, ¿no? Sí. Recién sí. No corren mucha Quilmes porque se van a transformar en sumisa. Vale. A ver, la que ustedes eligieron. Eso decía, el año 1970 es muy bien que parece una realidad. En este video se muestra que un hombre está a punto de casarse y detrás del casamiento. Bueno, esa es la pareja. Y en el momento en que él está para entrar, seguramente está en una situación de nervios o de ansiedad. Entonces es un cigarrillo y eso lo que refleja es que él usa esto para calmarse y para estar tranquilo. Además que el cigarrillo da un porte, como en ese que se usaba, para ser un caballero o un hombre de bien. Para mostrar el poder. Claro. Sí, ahora le ponemos un parlante al auto y salimos a dar una vuelta. Eso es una muestra de poder. Sí, son distintos lenguajes culturales. Bien. Eso iba a decir igual. Como en 1970, cuando en la época militar, en la escuela se usaba traje y todo, representa a este hombre todos los valores que eran deseables en esa época culturalmente. El hombre bien vestido, casamiento, por iglesia. La iglesia. Entonces representa ese ideal. Claro, sí. Bien, muy bien. Vamos al siguiente. Bueno, vamos al punto 30. Sí. Nosotros elegimos de los medios de comunicación. A ver, cuéntenos la influencia de los medios de comunicación. Primero hay 3 videos. El primero es de una animación, por decirlo así, de 2 chicos, que uno le ofrece al otro algo que lo va a hacer volar supuestamente o algo así, o como que lo va a hacer estar mejor. Y nada, y ahí es cuando arranca con varios datos sobre la prevención de las adicciones en sí, no de una sola, sino de todas en general. El tercer video, que no es el que elegimos, es el segundo, que ponen del corto. Es un corto que se grabó en Perú y muestra como un chico hace danza o hace hip hop, por decirlo y él está con su grupo de amigos y cuando se están por ir, viene un chico más grande, no sé, de 18, 19 años y ellos tienen 13 y le ofrece algo como una droga y él le dice que no, y ahí es cuando da el mensaje de no a las drogas, decir que no y podemos hacer mentir. Y el tercer video, que es el que sí elegimos, es un video informativo sobre la prevención contra el alcohol en los adolescentes en sí. Y nada, y da mucha información sobre las consecuencias que tiene esto, ya sean físicas o psicológicas, y muestra también como 2 personas, por decirlo así, ¿se pueden contar o no? Ahora lo vemos. Algo que no se haya dicho en lo que nosotros analizamos. No, sí, bueno, Menciona las consecuencias. También menciona como una suerte de prevención con respecto a la personalidad. En vez de buscar aceptación, como hace un contraste de la persona que toma alcohol y la persona que no toma alcohol, en las distintas afirmaciones que hace, yo tomo alcohol para estar con mis amigos, y la otra parte que no toma dice, yo tengo personalidad. Es decir, la forma de negar el alcohol no necesariamente significa que esas personas van a no querer estar conmigo. Y si lo hacen, bueno, hay que buscarse otro tipo de juntas. Hay que tener una resignación con respecto a la presión social. ¿Podemos verlo, profe? Sí, dale. El alcohol tiene efectos más graves en los adolescentes que en los adultos. Tu cerebro se está desarrollando y el alcohol te ocasiona problemas de memoria, planificación, toma de decisiones y aprendizaje debido al etanol que contiene, que te hace reaccionar más lentamente. No coordinas, caes de estrés y hablas mal y te puede parecer sueño y cansado.
mensaje que ustedes han preparado para otros adolescentes. ¿Le doy contexto? Ahora. Solucionamos primero el problema del sonido y después, a ver, así escuchamos.
respeto quedarse un ratito más, sé que están en el horario de recreo, así que doblemente gracias. Que tengan un excelente fin de semana.